Listo, grabando, ¿no es cierto? Bueno, grupo, bienvenidos, buenas tardes. Nos encontramos entonces en esta segunda clase de nuestro curso de la Biblia 2022. Ivonne, mientras yo pongo la pantalla con las diapositivas, ¿me regalas la oración del día de hoy, por favor? Claro que sí. Bendito Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias, Señor, por todas las personas que están entrando aquí a esta clase, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas oídos espirituales, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos llevar tu mensaje, Señor, a todos. Tu paz, Señor, que solamente viene de ti porque es sobrenatural, Señor, no la que da el mundo, Señor, sino la que das tú, Señor. Gracias, Señor, por tu propósito con este grupo, con mi tía Liliana, Señor, para que tú pongas en su boca, Señor, solo palabras tuyas, Señor, y que ella pueda explicar lo que el Espíritu Santo, Señor, ha puesto entre nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Te pido, Señor, que este mensaje no sea robado, Señor, de los corazones, de las mentes y de las vidas de cada uno de nosotros y que podamos bendecir a cada una de nuestras familias. Gracias te damos por tu protección en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Bueno, ¿me están escuchando bien, no? ¿Están Sí, viendo ya señor. las diapositivas? Sí, perfecto. Sí, Sí, Lili. profe. Listo. Bueno, ok, vamos a silenciar entonces micrófonos. Bueno, chicos, voy a hacer un repaso relámpago de lo que vimos hace 8 días, aunque ahora tenemos la bendición de que las clases se pueden grabar y ustedes pueden volverla a escuchar o escucharla por primera vez, pero sin embargo voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días y todavía seguimos con un repaso de lo que vimos el año pasado. Entonces, hace 8 días empezamos nuestra lección hablando sobre que todo comienza con Dios y aprendimos que en definitiva existen dos grupos, los que creemos en Dios y los que no creen en Dios. Pero por una frase del intelectual y del matemático filósofo Blas Pascal, aprendimos que en definitiva es mejor creer en un Dios que no existe que no creer en un Dios que existe, porque si no existe, pues no pasa nada, pero si existe, la vamos a lamentar toda la eternidad. Entonces, definitivamente es mejor estar en el grupo de las personas que creemos en Dios. Aprendimos que desde el punto de vista de la filosofía no puede defender el ateísmo porque no hay pruebas. El postulado que ellos más aman es que no se puede creer en algo que no tenga pruebas, pero no hay pruebas de que Dios no existe. Es verdad que tampoco tenemos pruebas de que Dios existe. Entonces, en eso quedamos en tablas con los ateos, pero en cuanto a las evidencias, definitivamente cada vez se encuentran más evidencias de la existencia de un ser superior, inteligente, que creó todas las cosas, el cual nosotros los llamamos Dios. Entonces, la filosofía no puede defender su postulado de que no existe Dios. Antes, la ciencia nos ha ayudado mucho, por eso es que el ateísmo es científicamente absurdo. Les recuerdo que la ciencia no crea, la ciencia no inventa, la ciencia simplemente descubre lo que ya existe. Entonces, la ciencia cada vez que hace un descubrimiento del universo o del ser humano, se ha dado cuenta que todo lo que descubre tiene un grado de complejidad muy alto, tiene balance, tiene diseño y lo más importante, tiene un propósito. Entonces, es absurdo creer que todo este universo y que el mismo ser humano, como funciona un ser humano, con todas esas características de complejidad, de balance, de diseño y de propósito, fue creado al azar, por casualidad. Y dábamos el ejemplo de que si estallara una fábrica de pintura y de ahí se hubieran creado las más grandes obras de artísticas como la Capilla Sixtina, eso es absurdo. Detrás de toda esta complejidad y esta armonía y este balance, definitivamente tiene que haber un diseñador inteligente. Aprendimos también que éticamente el ateísmo es insostenible porque en un mundo donde no existe Dios, quienes deciden lo bueno y lo malo somos nosotros
nosotros mismos. Y nosotros como seres humanos hemos comprobado en toda la historia de la humanidad que tomamos muy malas decisiones. Siempre saber lo que es bueno, lo que es malo para nosotros está muy ligado con nuestras emociones. Entonces, lo que es bueno para una persona puede ser malo para muchas personas. Nosotros no tenemos ni la ética, ni la moral, ni los valores que nos puedan identificar como aquellos seres que puedan decir qué es bueno o qué es malo. Necesitamos un ser superior con una justicia y una moral superior a nosotros que nos indique qué es bueno y qué es malo, y eso es definitivamente Dios. Aprendimos también que los seres humanos nacemos con la búsqueda de algo, la búsqueda de la felicidad, y tenemos muchos interrogantes: ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Y ni la filosofía, ni la ciencia, ni ningún otro sistema nos ha dado esas respuestas. Entonces, intelectualmente, el ateísmo es insatisfactorio. Pero aprendimos que sí hay un sistema, hay un camino en donde podemos encontrar que se dan respuestas a todos esos vacíos que tiene nuestra vida, y es el teísmo, un Dios que nos da satisfacción a todas esas preguntas intelectuales que tenemos. Y ese Dios precisamente nos ofrece un manual de instrucciones para la vida, así como cualquier creador, inventor, el que hace un celular, el que hace un mueble modular, lo vende con las instrucciones incluidas. Dios también puso al ser humano con unas instrucciones incluidas para que nosotros funcionáramos bien. Entonces, ese manual de instrucciones es la Biblia. Aprendimos también hace 8 días que la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro sobrenatural, porque es el libro, el manual de instrucciones que Dios nos dejó para todos los seres humanos. Y para estudiar la Biblia tiene que hacerse de una manera también con orden, como es Dios. Dios es un Dios de orden. Y para eso tenemos que aplicar la hermenéutica. Hermenéutica es el estudio de reglas y principios que nos facilitan la interpretación de los textos bíblicos. El primer principio o la regla de oro que nosotros debemos aplicar cuando queremos estudiar la Biblia se llama el principio de autointerpretación. Este principio nos enseña que la Biblia es su propio intérprete, es decir, que cuando no entendemos algo, una porción de la Biblia, tenemos que estudiar toda la Biblia, porque en alguna otra porción nos va a dar una explicación de lo que no entendemos. Pero también aprendimos que debemos tener en cuenta los contextos cuando nosotros estudiamos la Biblia. Eso quiere decir, micrófonos. Entonces, para ir a cambiarla. No, no, no. Ah, ¿dónde la compro aquí? Activa el micrófono tuyo. Listo. Qué pena, toca silenciar a todo el mundo cuando se active un micrófono, porque con tantas personas no se sabe exactamente cuál es el micrófono que se activa. Por favor, como esto se está grabando, les pido por favor que tengan cuidado con no prender sus micrófonos por accidente. Les decía entonces que cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, tenemos que tener en cuenta todas las reglas de la hermenéutica. Entre esas están los contextos. Cuando tú quieres estudiar un versículo de la Biblia o estudiar un pasaje, tienes que también leer todos los versículos que se encuentran antes y los versículos que se encuentran después del que estás estudiando. Permítame un momentico, que me pasó lo mismo que hace 8 días, que ya, listo, perfecto. Entonces, cuando ustedes quieren estudiar un versículo, tienen también que leer los versículos que están antes del versículo que quieren estudiar y los versículos que están después, pero eso no es suficiente. También tienen que estudiar todo versículo desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se encuentren las palabras claves del tema que tú estás estudiando. Eso se conoce como concordancia. Hablamos también de 4 contextos importantes que tienes que tener en cuenta. El contexto literal, que cuando el pasaje significa literalmente lo que está diciendo. Si tú lees un versículo, entonces lo pasas por el filtro del contexto literal. Por ejemplo, cuando dice no robes, pues no tiene ninguna interpretación, significa literalmente no robes.
El otro contexto es el contexto histórico y este es muy importante. Si tú quieres entender la Biblia, definitivamente tienes que aprender historia, historia de la nación de Israel, historia de los imperios que tuvieron que ver con Israel para poder entender el contexto en donde se está dando una orden o se nos está enseñando algo. El contexto histórico es cuando el mensaje va dirigido a un grupo específico en una época específica o un lugar específico. ¿Se acuerdan que veíamos el ejemplo de que en Levítico, en el Antiguo Testamento, se prohibía que las mujeres que tuvieran la menstruación entraran a la iglesia o a alguna reunión social? Eso es un contexto histórico, solamente era aplicable en ese momento. Si eso lo hacemos hoy en día, pues sería imposible. Entonces hay que tener en cuenta el contexto histórico. También vimos hace 8 días el contexto simbólico. El mensaje utiliza símbolos o alegorías para explicar algo. Es el opuesto al contexto literal. Y el contexto simbólico se maneja mucho en el Apocalipsis. En definitiva, aprender un nuevo idioma para poder hacer una traducción simultánea de lo que el pasaje nos está diciendo. Y por último, tenemos el contexto virtual. El mensaje da una enseñanza personal e individual a los que estudian la Biblia. Entonces, no podemos llegar a la Biblia a la loca tolondra, sino que tenemos que aplicar estas reglas y estos principios para estudiarla correctamente. También les decía yo que tenemos que tener la tranquilidad de que la Biblia no ha sido manipulada por los seres humanos. A la Biblia se le han aplicado todas las técnicas de historiografía. La historiografía son las pruebas que determinan la autenticidad de un documento. A cualquier documento antiguo y valioso se le aplican una serie de pruebas para saber si es auténtico, y a la Biblia se le han aplicado absolutamente todas las pruebas porque pues durante mucho tiempo la han querido desacreditar, decir que dice mentiras. Entonces por todos los filtros ha pasado. Y estas pruebas lo único que han logrado es que con mayor éxito nos digan la autoridad que tiene la Biblia. Les daba un ejemplo de cómo uno de los filtros, una de las técnicas que se utiliza para saber si un documento es auténtico es la cantidad de copias que hay de su original. Por ejemplo, de Platón existen 7 copias, de Tácito existen 20 copias, de Aristóteles existen 49 copias, mientras que del Nuevo Testamento tenemos 24.600 copias. Entonces, por lejos, debemos tener muchísima más tranquilidad de que el Nuevo Testamento, en este caso, tiene más veracidad que estos autores del Antiguo, de los autores clásicos. Otra forma de saber si un documento es veraz, no tanto el número de las copias, sino también cuánto tiempo tardó en sacarse esas copias desde el original. Por ejemplo, los manuscritos que conservamos de Platón son 1500 años posteriores a él. Los de Aristóteles, 1400 años. Los de Tácito, 1340 años. Los del Nuevo Testamento empezaron a escribirse 30 años después de lo sucedido. Entonces, por este simple ejemplo, porque son muchas pruebas las que se hacen a un documento, podemos tener la seguridad de la veracidad del Nuevo Testamento. Jamás dudamos de los clásicos del Antiguo Testamento, y yo les decía hace 8 días que tanto Platón como Aristóteles, Sócrates vivieron 500 años antes que Jesucristo, y jamás nadie ha dudado de la existencia de ellos ni de sus escritos. Pues con Jesucristo y con todo el Nuevo Testamento tenemos la seguridad más clara de que todo lo que se ha dicho es verdad, porque son mucho más cercanos a nuestra historia. Nuestro manual de instrucciones en el Salmo 119-160 nos dice: la suma de tu palabra es verdad, y es porque el mismo Señor nos explica en la Biblia. ¿Se acuerdan que la misma Biblia se explica a ella misma? Nos dice que para nosotros conocer la verdad tenemos que sumar todo lo que dice la Biblia. Eso quiere decir que nosotros debemos estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis para realmente saber el mensaje que Dios nos tiene. Y Dios utiliza una forma muy hermosa de enseñarnos. Él no nos pone todo el mensaje en un solo libro o en un solo pasaje, sino que cada mensaje que nos da
lo ha cortado como fichas de rompecabezas. Me explico. Si ustedes quieren saber sobre el perdón o qué nos enseña Dios sobre el amor, sobre las finanzas, sobre el sexo, porque en la Biblia encontramos absolutamente de todos los temas. Entonces, digamos que ustedes quieren saber qué nos dice Dios sobre la economía, sobre las finanzas. Entonces, todo lo que Dios nos habla sobre finanzas, ese tema lo cortó como fichas de rompecabezas y las puso en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la labor de nosotros es encontrar cada una de esas fichitas y hacer que encajen para poder encontrar el tema completo, tener el cuadro completo. Y cuando ya hemos buscado todos los versículos que hablan de finanzas, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces ahí sí podemos tener la verdad de ese tema. Sabemos nosotros que en las iglesias se comparte mucho esta frase: un texto fuera de contexto es puro pretexto, por lo que les he enseñado desde hace 8 días, que cuando no se tienen en cuenta estos principios para estudiar la Biblia, si se toma un versículo no más y se saca toda una doctrina de ese versículo sin tener en cuenta los otros versículos, el otro contexto, se puede llegar a conclusiones falsas, y de ahí es que salen las sectas y las falsas religiones y las doctrinas erradas. Entonces, para hacer un estudio veraz, tenemos que tener en cuenta todos estos principios. Entonces, todo comienza con Dios. Lo alcanzamos a ver también hace 8 días. Y Dios nos deja el manual de instrucciones para que podamos enterarnos cómo debemos funcionar bien en el planeta Tierra. Y también tocamos un tema, hasta el momento hemos hablado de cosas sobre la razón, de cosas lógicas, de cosas de sentido común. En ningún momento les he hablado de la fe, pero estudiamos un versículo que es muy importante porque la fe es importante para Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hablábamos que la fe es creer lo que no se ve. Con Dios no es ver para creer, sino creer para ver. Así funciona Dios. Entonces, para Dios es muy importante la fe. Creer lo que uno ve, eso no tiene gracia. Una persona ordinaria lo hace. Todos creemos lo que vemos. Eso no tiene ninguna ciencia. Pero Dios quiere que nosotros seamos extraordinarios. Y cuando nosotros creemos lo que no vemos, eso es tener fe y nos volvemos personas extraordinarias, y a Dios le agrada eso. Y hace 8 días les contaba que así la persona sea muy racional, sea muy intelectual, definitivamente no cree lo que no ve. Es imposible, porque en este mundo hay cosas que existen, que están comprobados que existen y que nosotros no vemos. Por ejemplo, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, las ondas de radio, todo por donde funciona el internet, todo el radio, la televisión, todo esto, todo eso está en el aire y existe, pero nosotros no lo vemos. Entonces, también hay que tener fe para eso. Y es muy fácil recordar realmente qué es fe. Miren, lo primero es, tomemos cada una de las letras de la última a la primera. Fe tiene solo 2 letras. E es creer que Dios existe. Eso es lo que más agrada a Dios, y por ahí empieza todo. Si ustedes empiezan a leer Génesis, el primer libro de la Biblia, se van a dar cuenta que la Biblia comienza: en el principio Dios creó todas las cosas. En ningún momento Dios se toma el trabajo de explicarnos y de contarnos su existencia, porque Él la da por sentada. Es tan ilógico no creer que Dios existe, que Dios comienza contándonos cómo funcionan las cosas, no su existencia. Entonces, acuérdense siempre, fe es creer que Dios existe y creer que Dios es fiel con nosotros. Muy sencillo. Dios existe y Dios es fiel. Eso es fe. Entonces, también alcanzamos a ver hace 8 días que tenemos que aprender a conocer a Dios y tratar de comprender cómo trabaja Él.
Y uno de los atributos que él tiene, los atributos de Dios son aquellas características que le pertenecen únicamente a Dios, cosas que Dios, solamente Dios tiene, por ejemplo, la omnipresencia. Solo Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. La omnisciencia, solo Dios conoce absolutamente todo. Dios es omnipotente, es decir, que Dios lo puede absolutamente todo. Y este atributo, me gusta empezar con este atributo para poder comprender un poquito más cómo trabaja Dios, y es que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios hace lo que se le da la gana. Es el único que verdaderamente tiene el derecho de hacer lo que se le da la gana porque Él es el creador, porque Él es Dios. Así de simplemente, Dios hace su voluntad. Pero en el manual de instrucciones, Dios también nos dice que no nos preocupemos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos lo dice en Romanos 12:2. Entonces, aunque nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios creador, hace lo que se le da la gana, Él siempre va a hacer lo bueno para nosotros, lo agradable para nosotros y lo perfecto para nosotros. Así no lo entendamos, porque muchas veces las circunstancias que están a nuestro alrededor parece que no fuera eso, ¿no es cierto? Bueno, agradable y perfecto. Pero recuerden siempre, Dios es fiel y Dios nos ama. Entonces su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Hace 8 días veíamos también que Dios entonces, con su soberanía, hizo un mundo perfecto. Y en ese mundo perfecto, lo primero que hizo fue crear unos seres espirituales llamados ángeles. Vimos unas características de los ángeles y aprendimos que un arcángel es un jefe de un grupo de ángeles. Para los que no vieron la clase pasada donde aprendimos todas las características de los ángeles, pues les recomiendo que vean la grabación de la clase pasada. El primer arcángel que Dios creó fue un querubín, del tipo querubín, porque hay varios tipos de ángeles, llamado Luzbel. Él fue entonces el primer jefe de los ángeles. Y leíamos en Ezequiel que fue un ángel que rayaba la perfección, tenía unas cualidades hermosísimas. Pero, ¿qué le pasó a Luzbel? Podemos entenderlo mejor con una frase del barón Acton, del Lord Acton, que nos dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nosotros, las criaturas de Dios, es decir, los ángeles y los seres humanos, no fuimos diseñados para tener un poder absoluto. Nosotros dependemos de Dios. Jamás vamos a ser dioses ni vamos a poder existir sin Dios. Nosotros dependemos de Dios. Por eso es cuando tenemos tanto poder, nos dañamos. Nosotros no podemos tener tanto poder porque nos corrompemos. Y eso fue lo que le pasó al querubín Luzbel. Ese ángel, ese querubín llamado Luzbel, llegó a tener tanto poder que le entró orgullo, quiso ser como Dios. Entonces aquí descubrimos que realmente el primer pecador fue Luzbel y el primer pecado fue el orgullo. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Si tú no crees en Dios es por orgullo, porque quieres hacer tu voluntad, porque no quieres tener límites. Si no quieres obedecer a Dios, sino todo lo que implica un pecado, y ustedes lo analizan, la raíz es el orgullo. Entonces, este personaje Luzbel, que fue creado, que fue llevado a ser un arcángel, líder de un grupo de ángeles inmensos y que tuvo tantas cosas hermosas en su vida, pecó por el orgullo y él se convirtió entonces en el que hoy conocemos como Satanás. Tiene muchos nombres: el diablo, la serpiente antigua, en fin, en la Biblia vamos a conocerlo con muchísimos nombres. Entonces, fíjense en ustedes que Dios no creó a Satanás, Dios no creó a la maldad, Dios creó un ángel perfecto llamado Luzbel que se corrompió, que pecó y se convirtió en Satanás. Lucifer, otro nombre de Satanás, logró convencer con sus falsos argumentos a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, de toda esa miríada de ángeles que Dios creó, la tercera parte de los ángeles le creyó a Satanás y se fue con Satanás. Esos ángeles que siguieron a Satanás se conocen como los ángeles caídos
o demonios. Entonces, por número, nosotros también podemos estar tranquilos porque eso quiere decir que de cada 3 ángeles, 2 se quedaron con Dios y 1 se fue con Satanás. Pero así tuviéramos un número menor, estamos en el equipo ganador porque Dios es Dios, Dios es el creador y Satanás sigue siendo creación de Dios. Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, sino que Satanás lo tiene, Satanás ya tiene el día del juicio establecido, pero Dios no ha extinguido a Satanás porque lo está utilizando precisamente para que nosotros los seres humanos podamos tener un filtro que ya más adelante vamos a ir estudiando el papel que tiene Satanás en nuestras vidas. Entonces, en este momento tenemos 2 grupos de ángeles, los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. ¿Se acuerdan que hace 8 días cuando veíamos las características de los ángeles había una pregunta que les había hecho de que si nosotros debíamos o podíamos adorar ángeles? Ya se las contesto. Para poder contestar esa pregunta tenemos primero que estudiar este tema. Entonces, ya sabemos de los ángeles y de esos seres espirituales. Existe un mundo natural y existe un mundo sobrenatural. Lo creas o no lo creas, existen, al igual que los rayos ultravioleta y las ondas de radio. El mundo natural es ese mundo físico que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Todo lo que nosotros podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos tocar, lo que podemos oír, pertenece al mundo físico. Es en el mundo donde nosotros vivimos, el mundo físico. ¿Quiénes vivimos entonces en el mundo físico? Vivimos los seres humanos, los animales y las plantas. Entonces, todo eso pertenece al mundo físico, pero existe un mundo sobrenatural que es un mundo espiritual y que con nuestros sentidos no lo podemos percibir. Este mundo sobrenatural o espiritual solamente lo podemos ver si Dios corre esa cortina que no nos permite ver ese mundo sobrenatural. Ahora, cuidado porque Satanás también tiene la capacidad de correr esa cortina y mostrar ese mundo sobrenatural, pero con sus consecuencias. En el mundo sobrenatural, que no lo podemos percibir con nuestros sentidos físicos, existen unas leyes que sobrepasan las leyes físicas. Y pongan atención, es más importante el mundo sobrenatural, el mundo espiritual. Todo lo que pasa acá en el mundo físico depende de lo que pasa en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual. ¿Quiénes viven en ese mundo sobrenatural? Pues vive Dios, los ángeles y una serie de creación que nosotros vamos a ir aprendiendo cuando veamos el Nuevo Testamento, especialmente el Apocalipsis. Pero también viven Satanás y los ángeles caídos o demonios. Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo funciona el mundo sobrenatural. Y les repito, así lo creas o no lo creas, ese mundo existe. Si tú entiendes o no entiendes la ley de gravedad, si tú crees o no crees en la ley de gravedad funciona para el que cree en ella o para el que no cree en ella. Si tú te tiras de un 10º piso, te matas. El mundo espiritual existe. Entonces, con este grupo de Satanás y sus ángeles, Satanás se volvió el enemigo de Dios, pero Satanás sabe que no puede hacer nada contra Dios. Pero en ese mismo instante en que Satanás se revela y se lleva la tercera parte de los ángeles con él, comienza una guerra espiritual. Una guerra espiritual en la que estamos tú y yo. Hay 2 bandos, el bando de Dios y el bando de Satanás. Y toda persona que nace, todo ser humano que nace en este mundo, automáticamente está en alguno de los 2 equipos. Todos nacemos como pecadores, entonces estamos en el equipo de Satanás. Pero en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, hacemos parte del equipo de Dios, de Jesucristo. En esta guerra espiritual no existen suizas, no existen neutrales, que esto no es conmigo, que yo no quiero estar en esta guerra, no. En la Biblia, el manual de instrucciones nos dice que Jesucristo dice, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, automáticamente, así tú no lo decidas, estás, mejor dicho, aquí la peor decisión es no decidir, porque no decidir significa que decides estar en el grupo de Satanás.
Así de grave es la cosa. Entonces, todos estamos en esa guerra espiritual y ¿saben cuál es el problema tan triste y tan grave? Que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está en una guerra y no está preparado para la guerra. Ustedes saben cómo se entrenan los soldados, ¿no es cierto? Antes de ir a la guerra, que muestran en las películas, y cómo les sacan el jugo a esos soldados rasos y los ponen a trotar en la lluvia y los levantan a las 3 de la mañana y el capitán los grita y los insulta, y son unos entrenamientos durísimos. ¿Por qué tratan tan mal a esos soldados? Porque los están preparando para la guerra, porque jamás la guerra en vivo y en directo se compara ni un poquito con los sufrimientos que ellos han tenido en el entrenamiento. Se entrenan para ir a la guerra y se van con un traje especial. Y nosotros viviendo aquí en el planeta Tierra, en este momento de la historia que nos toca, cuando ni siquiera se saben muchas personas que están en una guerra, pues lógicamente Satanás les está dando 3 vueltas y se está llevando todas las almas que quiere al sitio donde van todos los que rechazan a Jesucristo. Entonces, una de las cosas más importantes que se debe hacer después de tomar la decisión de salir del grupo de Satanás y meternos al grupo de Jesucristo es prepararnos para la guerra espiritual. Y el manual de instrucciones hace también eso, prepararnos para esa guerra espiritual. La pregunta, ¿se puede hablar o adorar ángeles? Cuidado con invocar directamente a los ángeles. Eso está de moda, se conoce como angelomanía, angelolatría, cómo invocar y pedir señales a los ángeles. Hay libros por todas partes, programas de televisión. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque, hoy pongan atención, los ángeles solo obedecen a Dios. Si tú invocas un ángel y él llega, no es un ángel de Dios, es un demonio, un ángel caído. Por eso es que yo tenía que explicarles primero todo lo de los ángeles para que entendieran esto. Cuando uno invoca a un ángel, el que me hace caso es un demonio y es el que llega a supuestamente hacer lo que yo le diga, pero jamás los ángeles de Dios llegan porque yo los invoque. Es verdad que los ángeles nos protegen, ya hablamos un poquito más de la protección de los ángeles, pero para eso tengo que pedirle a Dios que mande sus ángeles protectores. Ahora, si ustedes quieren saber, y espero que quieran saber más de esta guerra espiritual, les recomiendo este libro. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Es el mismo que escribió Narnia. Y aquí nos cuenta cómo el diablo entrena a los ángeles caídos, entrena a los demonios para que nos tienten, para que nos hagan pecar, para que perdamos nosotros las bendiciones. Entonces es un libro muy ameno de leer y que es un manual especial para nosotros prepararnos en la guerra espiritual. Hay una pregunta, Cartas, señora. Dicen que si es cierto que tenemos un ángel mandado por Dios para acompañarnos. Ya voy a hablar del ángel de la guarda, mi dulce compañía. Listo, ya ahorita que terminemos esto de la guerra espiritual, hablo del ángel de la guarda. Entonces, chicos, tenemos que prepararnos para esta guerra espiritual que existe en este momento. Cartas del Diablo a su sobrino. Y les recomiendo estos otros 2 libros que se llaman Esta patente oscuridad y Penetrando la oscuridad, de Frank Peretti. Son novelas. Es una narración ficticia, pero que nos muestra en forma real cómo trabaja Satanás y sus demonios y todo lo que hacen para hacernos a nosotros los seres humanos y especialmente los cristianos la vida a cuadrito. Cuando nosotros sabemos cómo trabaja el enemigo, pues podemos defendernos. En un partido de fútbol, a los futbolistas que van a tener un encuentro con otro equipo, los hacen ver los partidos que ellos juegan para saber cómo juegan, ¿no es cierto? Cómo funcionan. Imagínense en un partido de fútbol, si no es más importante en nuestra vida. Debemos entrenarnos, debemos capacitarnos para poder ganar esta guerra espiritual. Entonces les recomiendo estos 3 libros que son muy amenos de leer y así aprendemos de una manera mucho más fácil cómo funciona la guerra espiritual. Entonces vamos para la pregunta que me hicieron. El ángel de la guarda. Entonces nos han enseñado sobre el ángel de la guarda.
Ya les había dicho yo que una de las propósitos por los cuales Dios creó los ángeles era para que estuvieran al servicio de Dios, y Dios utiliza muchísimo a los ángeles para que interactúen con nosotros los seres humanos, y Dios utiliza a los ángeles para que nos protejan. Es real, es verdad. Acuérdense que hablábamos de que los ángeles son seres espirituales, pero tienen poderes. Alguno de sus poderes es poder tener cuerpos físicos. La Biblia dice que muchas veces sin darnos cuenta hemos hospedado ángeles. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta, estando en peligro, hay muchos testimonios de personas que están en peligro, le piden a Dios que por favor los proteja, y Dios manda un ángel en forma de una persona. A mí a mí se me estalló una llanta una vez a las 2 de la mañana en una carretera desocupada, terrible, y oré y un señor vino, me cambió la llanta y se fue sin musitar palabra, y yo estoy segura que era un ángel que Dios mandó para ayudarme. Entonces, sí existen los ángeles que nos protegen, pero un ángel específico que Dios nos ponga al lado de nosotros desde el momento en que nacemos hasta que muramos, no. Dios utiliza al ángel que esté más cerca a nosotros cuando lo necesitamos. Entonces hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios mandó ángeles para proteger a los profetas, para proteger a los hombres de Dios. Y en la actualidad también hay muchos testimonios de cómo Dios manda ángeles para protegernos. Pero lo que les digo, para que los ángeles nos protejan, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Recuerden ustedes que todo comienza con Dios, el creador. Nosotros tenemos que dirigirnos a Dios. Ahora, ¿por qué podemos hablarle a Dios? Que eso lo vamos a aprender en todo el Nuevo Testamento, gracias a Jesucristo. Entre Dios y los hombres había un abismo por el pecado. El puente que se construyó para nosotros poder hablar con Dios nuevamente se llama Jesucristo. Entonces, la forma de orar es pidiéndole a Dios Padre gracias a Jesucristo, porque fue gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz que nosotros podemos volver a hablar con Dios, y con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía para pedir lo que conviene y para pedir de forma correcta. Entonces, siempre en la oración está involucrada la Trinidad, el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Entonces, siempre yo me dirijo a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es mi palanca. Es como cuando yo voy a pedirle un favor a una persona importante y yo le digo, ay, perdón, es que yo soy amiga de fulanita de tal. Y el otro dice, ah, fulanita de tal, sí, mi amiga, yo le hago, los amigos de mis amigos son mis amigos. Pues así pasa con Jesucristo. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tú vas ante Dios, Dios dice, pero este no lo conozco, no tiene referencia. Nuestra referencia es Jesucristo. Entonces, es verdad, los ángeles nos protegen, pero no que tengamos un ángel, solamente un angelito al lado de nosotros. En todas partes donde nosotros estemos hay al mismo tiempo ángeles y demonios. En todos sitios, en todos sitios. Por eso es que cuando se empieza una prédica, cuando se empieza una clase, se ora para poder neutralizar a los demonios, y los ángeles solamente actúan cuando nosotros oramos. Eso se aprende en los libros que les di, que todo lo que nosotros hacemos es gracias a la oración. Bueno, de ángeles hay mucho que hablar, pero no es el tema de nuestro estudio de este año, entonces vamos a seguir. ¿Hay alguna otra pregunta para dejar ya el tema? No, señora. Listo, entonces dejamos el tema y hasta aquí. Perdona, Ya había, si le sí. recuerda la cita bíblica donde dice que la tercera parte de los ángeles están con Lucifer. Eso lo vimos hace 8 días y no recuerdo exactamente yo no me sé las direcciones de la Biblia de memoria, pero si es fácil encontrarlas en una concordancia o en Google diciendo cita bíblica donde dice tal cosa, que la tercera parte, o después se las doy. No me sé de memoria esa cita bíblica, pero la buscamos después, ¿listo? Lili, Google no lo dice, tengo una señora, pregunta, perdón. señora, Em, señora. Usted dijo que los ángeles solo le obedecían a Dios, y entonces, ¿cómo obedecieron a Satanás la tercera parte que se fue con Satanás? Los ángeles también tienen libre albedrío, ellos también toman decisiones. Entonces, a raíz de esa rebelión,
cambiaron las circunstancias para los ángeles. Antes de esa rebelión, ellos tomaban ese libre albedrío y siguieron a Satanás por su libre albedrío, pero a raíz de esa rebeldía, pues la situación ya cambió. Entonces ya en este momento solamente los que están con Satanás obedecen a Satanás, los que están con Dios obedecen a Dios. Aunque Dios, vuelvo y les repito, Dios está por, no es que sea una pelea mano a mano entre Dios y Satanás, Dios siempre está por encima de Satanás. Todo lo que hacen Satanás y los demonios es porque Dios lo permite. Dios lo permite. Entonces es lo mismo que nosotros tenemos libre albedrío y nosotros podemos obedecer o no obedecer a Dios. Pero los ángeles que saben todos los principios y todas las leyes, si una persona los llama, ellos no acuden porque son obedientes a Dios. Ellos decidieron obedecer a Dios. ¿Alguien más? No, señora. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Listo. Profe, la vez pasada creo que usted mencionó que los ángeles eran asexuales, entonces esa parte de la Biblia donde dice que los ángeles estuvieron con las hijas de los hombres, eso... Eso es no un sé. tema complicado y lo vimos el año pasado. Entonces, por eso no quiero meterme en ese tema. Eso está en Génesis 6. Eso lo estudiamos el año pasado y es un tema bien profundo, entonces realmente no te lo puedo contestar ahorita porque nos saldríamos, estamos estudiando el Nuevo Testamento, estamos haciendo un repaso de lo del año pasado, pero para los interesados eso se ve en Génesis 6. Entonces, sí es un tema bien larguito de estudiar, ¿listo? No nos metamos con eso ahorita, que nos desviamos mucho del tema. Génesis Ok, 6. ok. Bueno, sigamos entonces. Listo, entonces en ese mundo perfecto Dios crea al ser humano. No me está funcionando. Bueno, y sopla de su espíritu, sopla ese hálito de vida y hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Una creación diferente a los ángeles. Dios ama profundamente esta nueva creación a los seres humanos. Satanás se da cuenta, Satanás desde el principio sabe que él no puede contra Dios, pero se da cuenta enseguida del amor que Dios tiene con esta creación que ha hecho con los seres humanos y entonces es cuando decide encaminarse totalmente a destruir al ser humano para entristecer a Dios. Satanás sabe exactamente lo que le va a pasar. Él conoce la Biblia mejor que nosotros y él sabe lo que le va a pasar. Él sabe cuál va a ser su final. Entonces su propósito es llevarse la mayor cantidad de seres humanos con él. Por eso una de las mejores armas que Satanás utiliza y que le funciona muy bien es hacerle creer a los seres humanos que él no existe. Y como la gente cree que él no existe, pues no se defiende. Entonces, él utiliza muchos trucos y muchas armas para poder conquistar a los seres humanos y llevarse con él a la mayor cantidad de seres humanos. Dios en ese mundo perfecto que creó, entonces pone a los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, a vivir en un mundo perfecto. Pero fuera de ese mundo perfecto, Dios les da un regalo hermosísimo a los seres humanos. Ese regalo se llama libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Y es que es muy importante que repasemos, porque eso lo vimos el año pasado, y que lo sepan los que todavía no lo saben, que nosotros los seres humanos tenemos un regalo que se llama libre albedrío, que es la capacidad de tomar decisiones. Nosotros podemos tomar decisiones. Dios no nos creó con un chip de obediencia en la cual nosotros solamente fuéramos robots y seguir a Dios inconscientemente. No, Él quería que nosotros siguiéramos a Dios por amor y por nuestra propia decisión y no porque no había ningún otro camino. Entonces nos da libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones. Pero resulta que como Él no quiere que nosotros seamos títeres, sino que podamos escoger el camino que querramos, para nosotros ejercer correctamente el libre albedrío tenemos que tener opciones. Si no tenemos opciones, pues no podemos ejercer el libre albedrío. Si solamente existe un camino, pues ahí yo no ejerzo mi poder de decisión porque no tengo otra cosa que hacer sino seguir por ese camino. Pero Dios entonces quería que nosotros ejerciéramos el libre albedrío y por eso da opciones. Resulta que en ese mundo perfecto que Dios creó,
hizo un jardín al este, el Edén. Todo esto que les estoy contando está en la Biblia y lo vimos el año pasado. Al este del paraíso hay un jardín precioso con miles de árboles frutales. Imagínense en el sabor de esas frutas, frutas que ni siquiera sabemos que existían. Si hoy en día ya no hay frutas que nuestros abuelos comían, o sea, ya no existen, imagínense cuando empezó todo. Miles de árboles con frutas deliciosas. Había un árbol especial que se llamaba el árbol de la vida, y comer del fruto del árbol de la vida era lo que le daba salud y le daba vida eterna a esos primeros habitantes del paraíso, Adán y Eva. El árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida es lo que da la vida eterna. Pero había otro árbol también hermosísimo, pero Dios prohíbe que coman de su fruto. ¿Por qué Dios prohíbe que coman de su fruto? Para darnos opciones. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no quería que los seres humanos tuviéramos contacto con las cosas malas, con la maldad, que nosotros viviéramos inocentes como un niño, que un niño no capta lo que es malo, no hay una diferencia para él de lo malo y de lo bueno, no son maliciosos. Cuando pierden esa inocencia, cuando ya hay esa malicia y ya conocen bien distinguir lo bueno de lo malo, es cuando uno dice perdió ya la inocencia. Pues Dios quería que nosotros, los seres humanos, fuéramos como niños inocentes, que no tuviéramos que lidiar con la maldad, con las emociones negativas, y por eso prohíbe que comamos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí ya nos da una opción, una opción de decidir. Ya hay dos caminos: el camino de obedecer o no obedecer. ¿Sí ven? Ya tenemos una opción. Y resulta que el Señor es muy claro cuando nos muestra esos dos caminos. Nos dice, mire, si ustedes me obedecen y no comen, van a tener bendiciones. Pero si ustedes desobedecen y sí comen, van a tener maldiciones. Dios fue muy claro en las consecuencias de la decisión que se iba a tomar, pero dejó al hombre que él escogiera por el regalo del libre albedrío. ¿Y qué pasó? Adán, que era nuestro representante legal, Adán era el representante legal de toda la humanidad, tomó la decisión de desobedecer y comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán desobedece, toma la decisión de desobedecer, es expulsado del paraíso, de ese jardín perfecto que Dios hizo para nosotros, y perdió las escrituras del planeta Tierra. Llega una maldición no solamente para la humanidad, sino para todo el planeta. Y Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso para que no tengan acceso al árbol de la vida, porque recuerden ustedes que el fruto del árbol de la vida es el que daba la vida por toda la eternidad. Y en este momento Adán y Eva ya no son santos, sino que son pecadores. Todos nacemos pecadores. Y si hubieran tenido la oportunidad de seguir comiendo del fruto del árbol de la vida, íbamos a ser pecadores por toda la eternidad. Entonces, por eso Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso para que no tengan acceso a ese fruto del árbol de la vida. Y ya como pecadores, pues ustedes saben lo que vimos el año pasado. Dios llama a Eva, que fue la que primero pecó, fue engañada por Satanás. Eva le echa la culpa a Adán. Dios llama a Adán, y Adán le echa la culpa a Satanás. Satanás recibe su castigo, Adán recibe su castigo y Eva recibe su castigo. Pero en fin, la conclusión es que perdimos el paraíso por un hombre. Por Adán nosotros perdimos ese paraíso. Si Adán y Eva no hubieran pecado en este instante, tú y yo estaríamos en un mundo perfecto donde no existirían enfermedades, ni emociones negativas, ni maldad, ni muerte. En ese mundo estaríamos viviendo nosotros. Pero por esa decisión de Adán, que era nuestro representante legal, perdimos ese paraíso que Dios tenía. Pero como Dios es totalmente justo, perfectamente justo, si nosotros perdimos el paraíso por un hombre,
Él entonces toma esa decisión hermosa que podamos recuperar el paraíso también por un solo hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Por eso no hay ninguna otra manera de recuperar ese paraíso que perdimos. Y cuando estamos hablando del paraíso perdido, estamos hablando de la redención del hombre o de la salvación del hombre. La salvación, la redención, el cielo, como tú lo quieras llamar, es recuperar esas condiciones de vida que tenían Adán y Eva antes de tomar la decisión de desobedecer. Entonces, si la perdimos por un hombre, por Adán, la podemos recuperar por un solo hombre, Jesucristo. No hay ningún otro camino, solamente Jesucristo. Ni María, ni los santos, ni Mahoma, absolutamente ningún otro camino. Lo perdimos por Adán y lo recuperamos por Jesucristo. Por eso, ahora sabiendo eso, todo comienza con Jesús. Aprendimos que todo comenzaba con Dios, pero al saber todo lo que pasó al principio, ahora todo comienza con Jesús. Y a eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, que nos lo explican también en Juan 3, 1, 21. El nuevo nacimiento. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos un nacimiento físico, ¿no es cierto? Nacemos de nuestra mamá porque el espermatozoide y el óvulo hacen pum y sale una nueva vida. Ese es nuestro nacimiento físico. Pero nacemos en condición de pecadores porque heredamos el pecado de Adán. Pero para recuperar el paraíso perdido, para obtener la salvación, para ir al cielo, como ustedes lo quieran llamar, tenemos que tener un nacimiento espiritual. Y de eso se trata la Biblia. La Biblia nos habla de eso, de cómo perdimos el paraíso y cómo lo podemos volver a recuperar. Eso es la historia de la Biblia. La Biblia nos cuenta únicamente esa única historia. Todos los seres humanos nacemos con un vacío interno, por eso es que desde que nacemos anhelamos, como que nos falta algo, anhelamos, siempre estamos buscando, necesitamos algo para sentirnos completos. Todos nacemos con un faltante y ese faltante únicamente se puede llenar con la persona de Jesucristo. Ya se ha comprobado, ni las riquezas, ni la fama, ni la fortuna, ni ninguna cosa puede llenar ese vacío con el que nacemos, únicamente Jesucristo. Porque si fuera así, si no fuera así, ¿por qué entonces los ricos y famosos se suicidan? ¿Y por qué viven metidos en drogas y en alcohol? Porque siguen con ese vacío interno, ese vacío con lo que nacemos todos los seres humanos, que es un vacío creado precisamente por ese pecado, esa mala decisión que tomó nuestro representante legal, únicamente se llena con la persona de Jesucristo. Es el que verdaderamente nos llena de gozo y nos llena de paz. Y el manual de instrucciones nos habla de eso, de cómo nos llena. La Biblia, nuestro manual de instrucciones, por eso es que es tan importante y por eso Satanás ha procurado durante toda la historia de la humanidad que la gente no estudie el manual de instrucciones. Entonces siempre ha enseñado que la Biblia es mentira, que la Biblia enloquece, que la Biblia fue corrompida por los hombres, que existen otros libros más importantes. Y ustedes se dan cuenta que siempre que hay un ataque a libros sagrados, siempre es a la Biblia o a la persona de Jesucristo, porque Satanás sabe que es el único y verdadero camino y lo que siempre está entonces atacando. La Biblia nos dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El mismo manual de instrucciones es el que nos dice eso en Romanos, en Colosenses. Es decir, todos los seres humanos somos criaturas de Dios porque fuimos creados por Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Es mentira cuando dicen todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entonces aquí la pregunta es clave, ¿cómo hago yo para pasar de ser una simple criatura para convertirme en un hijo de Dios? Porque ahora es lo más importante. ¿Qué es lo más importante que un ser humano debe hacer? Tomar la decisión correcta para recuperar el paraíso perdido, para recuperar la salvación.
Y entonces la Biblia nos dice, el manual de instrucciones nos dice que para recuperar ese paraíso perdido tenemos que dejar de ser simples criaturas y convertirnos en hijos de Dios. Y la Biblia, el manual de instrucciones, nos lo dice. En Juan 1:12. Dice, pongan atención porque esto es importantísimo. Los que vieron el curso conmigo el año pasado, pues lo pudieron estudiar. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ser hijos de Dios es un derecho, ¿sí ven? No se nace con eso. Adquirimos un derecho, los derechos se adquieren. Ser hijos de Dios es un derecho. ¿Cómo adquirimos el derecho de ser hijos de Dios? Aquí mismo nos lo dicen, creyendo y recibiendo. Creyendo y recibiendo. ¿Pero qué? Nos lo explica este otro versículo que dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí está la clave de todo. ¿Cómo recuperamos el paraíso perdido? La clave está en Jesucristo, creyendo en Él y recibiéndolo en nuestro corazón. Entonces, si ven que es más sencillo de lo que pareciera, nos dice que hay que creer y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. 4 palabras claves. Para recibir la salvación es como si subiéramos una escalera. Arriba, en el 4.º peldaño está el cielo, está la salvación. Primero, hay que creer. Segundo, hay que recibir. Tercero, recibir a Jesús como Salvador. Y cuarto, recibir a Jesús como Señor. Analicemos un poquito más estas cuatro características porque estas 4 son las que nos dan la salvación. Si tú subes solamente el primer peldaño, el de creer, no funciona. O si subes 2, no funciona. Si subes 3, no funciona. Hay que subir los 4 peldaños. Entonces, ¿creer en quién? Creer en Jesucristo. Pilas, no es creer en Dios. Muchas personas creen en Dios, pero no es Dios la persona, el segundo Adán, el que nos da la salvación, es Jesucristo. Y el Jesucristo de la Biblia, porque es que el Jesucristo de la Biblia tiene unas características que no se pueden negociar. El verdadero Jesucristo, primero que todo, es el Hijo de Dios. Si tú le preguntas a un musulmán si cree en Jesucristo, él dice que sí, porque el Jesucristo histórico es innegable. O sea, negar que existió un personaje que se llamaba Jesucristo es ser muy ignorante, porque hay muchísimas evidencias en la historia que Jesucristo existió. Entonces, los musulmanes creen que Jesucristo existió. Es más, hablan de Jesucristo en su libro sagrado que se llama el Corán. ¿Por qué? Porque ellos creen que fue simplemente un profeta, pero ellos no creen que es hijo de Dios. Nosotros, los que creemos en el manual de instrucciones, en la Biblia, en el Dios creador, creemos que Jesucristo es hijo de Dios. ¿Listo? Primera característica. Creer que Él murió en la cruz por mis pecados. Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra con una única función: pagar por nuestro pecado. La embarrada que cometió Adán, él vino a pagar por esa deuda. El año pasado vimos todo lo que conlleva y por qué el pago del pecado tenía que ser con sangre y todo eso lo vimos el año pasado. Si Dios quiere, cuando terminemos nuevamente el Nuevo Testamento, vamos a empezar de forma rotativa el Antiguo Testamento nuevamente. Entonces, Jesucristo baja a la tierra para morir en una cruz por mis pecados. La siguiente característica del Jesucristo verdadero y la más importante, Jesús resucitó. Entonces, para yo poder recuperar el paraíso perdido, tengo que creer que este Jesucristo resucitó, venció la muerte. Otra característica, Jesús, después de haber cumplido con su propósito aquí en la tierra de pagar por nuestros pecados, subió al cielo. Y miren esto tan importante para nosotros, los que vivimos en esta etapa de la historia. Jesús regresará nuevamente a la tierra.
Estas son las características más importantes para poder distinguir al verdadero Jesucristo, el que me devuelve ese paraíso que se perdió en el Génesis. Segundo, me dice que yo tengo que recibir a este Jesucristo y se refiere a hacer una oración de fe. ¿Se acuerdan el versículo que leímos en Romanos 10:9? Dice que con voz audible nosotros hacemos una oración audible en donde estoy confesando que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que yo creo que Jesucristo es el Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento, que yo creo que Jesucristo es el ungido, el que vino aquí a la tierra a morir por mis pecados. Y en esta oración yo también confieso que yo soy un pecador y que pido perdón por todos mis pecados. Y también en esta oración digo que de ahora en adelante yo recibo a Jesucristo en mi vida para que Él sea mi guía. Aquí hay una oración que no tiene que ser con estas mismas palabras, es simplemente una oración de guía para que sepan en qué consiste esta oración de fe. Y este es hasta ahora el segundo paso, pero primero yo tengo que creer en ese Jesucristo que va a cambiar mi vida y que de ahora en adelante me va a guiar en un camino especial. Pero no basta solamente con eso. Ahí todavía yo no he recibido la salvación. El tercer paso me dice que yo debo recibir a Jesucristo como mi Salvador. ¿Saben por qué es tan importante recibir a Jesucristo como Salvador? Porque yo estoy diciendo y estoy confesando que yo soy un pecador. Ustedes sí saben que a los drogadictos y a los alcohólicos no se les puede obligar a que vayan a las instituciones a tomar a desintoxicarse. Ellos no se pueden llevar obligados. Lo primero que ellos exigen para recibir a un drogadicto o un alcohólico a desintoxicarse es que ellos mismos vayan voluntariamente y reconozcan que necesitan ayuda. Exactamente lo mismo hace Dios con nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, que estamos perdidos y necesitamos un Salvador. Y ese es otro truco que le funciona mucho a Satanás, hacerle creer a la gente que están bien, que no necesitan ningún Salvador, que ellos son buenos, que no matan, que no roban, que no necesitan ningún Salvador. Pero ya aprendimos nosotros que todos los seres humanos nacemos pecadores, entonces todos los seres humanos nos estamos hundiendo en un mar y la mayoría no se da cuenta. Y está Jesús esperando ahí que diga la persona que se está ahogando, Señor, sálvame. Y no, yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces, reconocer a Jesucristo como Salvador es reconocer que yo soy un pecador y que necesito que me salve. Y por último, que es una de las partes que más la gente falla para poder recibir la salvación completa, es reconocer a Jesucristo como mi Señor. Cuando yo acepto que Jesucristo sea mi Señor, yo estoy aceptando que Jesucristo mande sobre mi vida, que sea mi jefe, que sea mi patrón, que sea mi dueño. Y cuando ustedes, el jefe en la oficina, les manda a hacer algo, ¿ustedes qué hacen? Obedecer, o si no los echan. Entonces, este plan de salvación Dios lo diseñó para que la cereza del pastel sea esto, que yo empiezo a obedecer a Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, por medio de la oración lo recibo como mi Salvador y desde este mismo instante yo comienzo a estudiar el manual de instrucciones para saber el Señor Jesucristo qué me manda para yo obedecerlo. Entonces, muchas personas creen en Jesús, como les digo, muchas personas son simpatizantes de Jesús, muchas personas hacen la oración de fe, inclusive hasta llegan a llorar y a sentir un verdadero arrepentimiento por sus pecados. Pero cuando empiezan a leer el manual de instrucciones y empiezan a darse cuenta de qué deben hacer y qué no pueden hacer y cuál es el camino que deben seguir, ahí entonces echan para atrás y entonces dicen, sirven a Dios a su manera. Y esa es la canción más popular en el infierno, ¿no? A su manera. Y no podemos seguir a Dios a nuestra manera porque hay una manera en la que Dios dispuso cómo debemos seguirlo. Entonces no es a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. Esa es la otra mentira grande de Satanás.
No puede ser a mi manera, tiene que ser a la manera de Dios. Entonces, cuando ya he hecho estas 4 cosas, creer en Jesucristo, recibirlo en mi corazón con una oración de fe, aceptar que yo soy un pecador, que necesito salvación y pedirle al Señor que me ayude en todos mis caminos para obedecerlo, entonces ahí sí recibo la salvación. Dejo de ser una simple criatura y me convierto en un hijo de Dios con todos los privilegios que tiene un hijo. El hijo es el que recibe la herencia, el hijo es el que recibe las bendiciones, no el vecino. Entonces, cuando yo me convierto en hijo de Dios, el primer regalo es que ya recibo la salvación, ya recupero el paraíso perdido, recupero la vida eterna. El segundo regalo que recibo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a vivir en mí. Mi cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a cambiar, a poder cumplir con este cuarto paso, a obedecer al Señor. Sin el Espíritu Santo es imposible, porque nosotros seguimos viviendo, a pesar de que somos ya hijos de Dios, seguimos viviendo en un planeta que está bajo maldición y seguimos teniendo un cuerpo que está inclinado a pecar. Entonces necesito de la ayuda del Espíritu Santo. Ya teniendo la claridad, y esto es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, hacer estos 4 pasos. Entonces ya comienzo mi vida, y al igual que una vida física comienza primero tomando leche materna, después tomando compota, primero gateando, después caminando, la vida espiritual es exactamente igual. El año pasado les recomendé esta prédica, si por favor no la han visto, y para los nuevos que están, si quieren conocer de una manera muy agradable y más profundamente en qué consiste el nuevo nacimiento, por favor entonces oigan esta prédica, la pueden buscar por YouTube, pero yo ahorita la pongo en nuestro grupo de Biblia, se la subo también, pero la pueden buscar por YouTube, se llama Tony, del pastor Ricardo Caballero, para que entiendan un poco más más profundamente lo que es el nuevo nacimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Me están escuchando? Y todo bien, no hay ninguna pregunta. Bueno, listo. Entonces, este año nuestro estudio listo. Este año nuestro estudio va a ser el Nuevo Testamento, que precisamente es la historia de ese hermoso Señor que vino a que recuperáramos el paraíso, la historia del Señor Jesucristo. Listo. Recordemos, para los que no saben, la Biblia, la palabra Biblia significa libros, porque la Biblia es eso, una colección de 66 libros. No es que la Biblia nació así como ustedes la conocen, con pastica, pegadita, cosida, sino que inicialmente eran rollos, pergaminos, 66 libros diferentes con más de 40 autores, escrita durante 1600 años, autores de todas las clases sociales. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, algunas partes en arameo. Entonces los 3 idiomas que se utilizan en la Biblia es hebreo, arameo y griego koiné. Griego koiné es un griego del vulgo, un griego del pueblo, no era el griego de los filósofos, sino un griego del pueblo. Entonces el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en arameo y griego. Algunas partecitas, por ejemplo, de Daniel están también en arameo. Hebreo, arameo y griego koiné, los 3 idiomas que se utilizaron para hacer la Biblia. 66 libros. El Antiguo Testamento
y se dividen en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento es lo mismo que pacto, entonces nosotros podemos hablar del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento consta de 39 libros, que fue lo que estudiamos el año pasado. Empezamos por el libro de Génesis y terminamos con el libro de Malaquías. Y este año, Dios mediante, vamos a estudiar el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, empezando por el libro de Mateo y terminando con el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasó el año pasado? Recuerden ustedes que nosotros terminamos el Antiguo Testamento con Malaquías. Resulta que cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso por su desobediencia, Dios inmediatamente promete la llegada de un Mesías para que recuperemos ese paraíso. Desde el principio de la historia, desde que Adán y Eva fueron expulsados, ellos sabían que Dios iba a mandar un Mesías para que nosotros recuperáramos ese paraíso perdido. Después de tener varias opciones para que la humanidad por sí... Micrófono. Después de tener varias opciones para que la humanidad recuperáramos el paraíso y siempre fracasáramos, Dios decide inventarse una nación, crear una nación para que a través de ese pueblo, de ese país o de esa nación, el libro santo, los documentos sagrados y el Mesías vinieran a esta tierra. Y esa nación es la nación de Israel. Todo eso lo aprendimos el año pasado, pues muchísimo más profundo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que Dios llama a Abraham y de él nace la nación de Israel, que es la protectora de los libros sagrados y que a través de él llegara el Mesías. El Antiguo Testamento, la nación de Israel súper rebelde, Dios tuvo que disciplinarla muchísimo y todavía la sigue disciplinando porque tienen un corazón muy duro y han sido muy rebeldes. De muchas de las disciplinas que tuvo en el Antiguo Testamento, una de las últimas fue que fueron llevados cautivos a Babilonia. El rey Nabucodonosor de Babilonia se los llevó cautivos a todo el pueblo de Israel. Ya tenían el templo de Salomón. Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén y se los llevaron cautivos y estuvieron cautivos durante 70 años en Babilonia. Pero Dios les había prometido que ellos iban a regresar a Jerusalén. Y después de 70 años de cautiverio, ellos regresan nuevamente a Jerusalén y de eso tratan los últimos libros del Antiguo Testamento, con Esdras y Nehemías, que nuevamente después de 70 años regresan a Jerusalén, reconstruyen la ciudad y reconstruyen el templo. Entonces, ese suceso del cautiverio en Babilonia al pueblo de Israel los marcó muchísimo. Es como cuando nosotros hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, ellos también hablan de antes de Babilonia y después de Babilonia. Entonces el Antiguo Testamento termina ahí, cuando ellos regresan nuevamente a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. Y el Nuevo Testamento, que es el que vamos a estudiar este año, comienza entonces con la historia de Jesucristo. Pero resulta que entonces, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando nosotros terminamos el Antiguo Testamento, el imperio que está reinando en el Antiguo Testamento es el imperio de los medo-persas. Y cuando nosotros comenzamos el Nuevo Testamento, la historia de Jesucristo, el imperio que está reinando es el imperio romano. Pero si ustedes saben un poquito de historia, entre el imperio de los medo-persas y el imperio romano existe un imperio, un gran imperio que es el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno. Resulta que de este imperio no se habla en la Biblia. En la Biblia no se habla del imperio griego. Y esta brecha, este bache que hay entre la terminación del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento se conoce como los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario de la Biblia. ¿Sí ven? Entonces, cuando se termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, han pasado 400 años, que es todo el periodo del Imperio griego, y se conoce como los 400 años de silencio. ¿Por qué se conocen entonces como los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario?
De silencio porque durante todo este periodo comienza aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, y durante estos 4 siglos de silencio, Dios no mandó profetas a la nación de Israel. Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento permanentemente Dios estaba mandando profetas, hombres de Dios, para que le hablaran al pueblo, para que se arrepintieran de sus pecados, para advertirles que si no se arrepentían les iba a venir un castigo, para que los guiara por el buen camino. Todos esos profetas del Antiguo Testamento, en este momento, silencio total. Dios no volvió a nombrar, a mandar ningún profeta. Ningún profeta escribió, no hay ningún libro entonces durante estos 400 años. En este periodo de los 400 años, en el periodo de silencio, pasaron muchas cosas en el pueblo de Israel que nosotros los conocemos no porque la Biblia nos lo diga, sino porque la nación de Israel, además de la Biblia, pues tiene muchos libros históricos, así como nosotros. Toda nación también tiene sus libros históricos, ¿no es cierto? Y sus crónicas donde narran todas las hazañas de los héroes y de los personajes famosos. Pues nosotros conocemos qué pasó con el pueblo de Israel en estos 400 años de silencio por todos esos libros históricos. Por ejemplo, durante esos 400 años fue cuando el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, se tradujo por primera vez a otro idioma. Y ojo, fue el primer libro de traducirse en un idioma a otro. Otra cosa que hace que la Biblia sea un libro único. Fue el primer libro de traducirse de un idioma a otro. Entonces, el Antiguo Testamento se traduce del hebreo al griego y eso se conoció como la Septuaginta. Eso sucedió en esos 400 años de silencio. Durante este tiempo también se escribieron muchos de los libros apócrifos. ¿Se acuerdan que también lo vimos el año pasado? Apócrifos o deuterocanónicos, es decir, unos libros que estaban por fuera de la lista de los libros autorizados. Canon significa lista, el canon autorizado de los libros que Dios inspiró. Se escribieron una cantidad de libros que no estaban inspirados por Dios y surgieron muchos de ellos en esta época. Este periodo finaliza cuando hace su aparición Juan el Bautista. Después de 400 años de silencio, por fin llega otro profeta y es Juan el Bautista. Y la Biblia nos dice, como lo vamos a estudiar, que fue el primer profeta después de los 400 años de silencio y el último profeta que manda Dios. Juan el Bautista, uno de los hombres más importantes. ¿Qué pasó también estos 400 años de silencio? Recuerden ustedes que durante el imperio babilónico, después el imperio de los medopersas, el imperio griego y el imperio romano, que son los 4 imperios que la Biblia nos habla porque son los imperios que tienen relación con la nación de Israel. En el imperio babilónico y el imperio medopersa nosotros conocemos porque nos lo habla el libro de Daniel. Entonces todo interactuamos hartísimo con Daniel, que vivió en esos 2 imperios. Del imperio griego no sabemos porque fueron los 400 años de silencio. Y en el imperio romano empezamos a conocerlo porque ya ahí nace Jesucristo. En pleno imperio romano nace Jesucristo y por eso sabemos de Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros, bueno, ¿qué pasó en esos 400 años de silencio? Como Dios no mandó profetas, no hubo hombres de Dios que estuvieran hablando del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. En esos 400 años fue que surgió toda la mitología griega. Las personas que vivieron en esa época empezaron a adorar a todos estos dioses. Lógicamente, recuerden ustedes que detrás de todas las cosas malas está Satanás. Entonces es cuando Satanás lleva a inventarse una cantidad de cosas de todos estos dioses y las personas empiezan a adorar a estos dioses. Y no se vuelve a oír prácticamente el nombre del Dios verdadero. Y por eso se facilita tanto para que las personas empiecen a adorar todos estos dioses durante el imperio griego. Cuando los romanos acaban con el imperio griego y surge el imperio romano, los romanos lo que hacen es acoger esos dioses griegos como sus dioses, simplemente les cambian el nombre de griegos al latín, pero acogen esos mismos dioses y por eso se conoce como la mitología grecorromana. Entonces, lo que los griegos adoraban como Hera, los romanos la adoran como Juno, Zeus es Júpiter, Poseidón es Neptuno, Hades es Plutón, pero son los mismos dioses.
Y cuando Jesucristo nace, esta era la religión que existía. La gente creía en muchísimos dioses, en todos estos dioses. Imagínense en esa época tan difícil que nació Jesucristo, donde nuevamente va a empezar a resurgir el nombre del único Dios verdadero. Entonces, enseñarle, cambiarle ese chip a la gente de adorar tantos dioses, adorar un solo Dios, pues lógicamente la tarea no fue fácil. Pero en esas condiciones es que llega el Señor Jesucristo. Recuerden ustedes también que en Pues, el Antiguo Testamento, si puedes señora, poner por favor, la diapositiva anterior, o sea, ya son como dos antes. ¿Esa? ¿la de qué? Creo que, espérame a ver. Juan Carlos, ¿es esa? La siguiente. Por la siguiente. ¿La de los dioses griegos? ¿Será esta y no hay preguntas? Juan Carlos y Claudia. Bueno, sigamos, sí. Como tienen las grabaciones, cuando se pierdan una diapositiva, no me hagan devolver, sino después ven las grabaciones. También aprendimos en el Antiguo Testamento algo muy importante que es la relación del pueblo de Israel con el templo. Recuerden ustedes que cuando Moisés logró rescatar a Israel de la esclavitud en Egipto, cuando están en el desierto, esos 40 años dando vueltas, de todas las instrucciones que Dios le dio a la nación de Israel, una de las instrucciones era que tenían que construir un tabernáculo muy especial, donde Dios iba a llegar para hablar con el pueblo de Israel. Las medidas, los materiales, todas las características de ese tabernáculo, Dios se las dio a Moisés para que lo construyeran tal como Dios se los había pedido. Ese tabernáculo estaba dividido en tres partes. Tenía un atrio donde las personas llegaban con los animales que iban a ser sacrificados. Recuerdan que la manera de que las personas en el Antiguo Testamento le pedían perdón a Dios por sus pecados era por el derramamiento de la sangre de un inocente. Entonces allí llegaban los israelitas con sus animales en el atrio, en el lugar santo, los sacerdotes recogían los animales para hacer el sacrificio por el perdón de los pecados y en el lugar santísimo se encontraba el sumo sacerdote, una vez al año entraba para hablar directamente con Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios, la chequinada, la presencia de Dios llegaba al lugar santísimo y allí se encuentra con el sumo sacerdote. Este templo que se volvió la construcción más importante para los judíos porque no solamente era su relación con Dios, estrecha con Dios, sino también su símbolo, toda la sociedad, las tradiciones, todo ocurría alrededor del templo. Pero resulta que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, aparece una construcción que no conocíamos en el Antiguo Testamento. Esta construcción surgió en esos 400 años de silencio, que es la figura de la sinagoga. La sinagoga no fue diseñada por Dios ni les dijo que las hicieran. Ellos tenían que interactuar, era en el templo. Pero ya existen las sinagogas. Inicialmente estos edificios eran únicamente para que ellos estudiaran la Torá, el libro sagrado de los judíos, pero ya después se convirtió también en un sitio de adoración. Vemos también al mismo Jesucristo llegar a la sinagoga y leer las escrituras. Entonces, la sinagoga surge en estos 400 años de silencio. Entonces, la historia, el tema central de la Biblia es la historia de la redención. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a pesar de que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, porque son 66 libros diferentes, autores que ni siquiera se conocen entre sí en unas circunstancias totalmente diferentes. La otra característica que hace única la Biblia y que la hace un libro no sobrenatural, que definitivamente es el libro de Dios, es que solamente hay una historia. La Biblia solamente cuenta una historia y es la redención del ser humano. El paraíso que se perdió en el Génesis es el mismo paraíso que se recupera en el Apocalipsis. Entonces, ya no tenemos ninguna duda. Todo comienza con Dios. Para terminar estos 5 minuticos de clase, Dios hace un mundo perfecto. Coloca allí a los primeros hombres, a Adán y a Eva. Les da una opción para que puedan ejercer su libre albedrío, que tomen la decisión de obedecer a Dios, pero nuestro representante legal toma la decisión de desobedecer
y por eso perdimos ese paraíso, esas condiciones perfectas, y Adán y Eva son expulsados del paraíso y empiezan una nueva vida con la condición de pecadores y en un mundo bajo maldición. Entonces Dios da la promesa de mandar un Mesías para que podamos recuperar ese paraíso perdido. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos dan profecías de que va a venir un Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una cantidad de historias, de enseñanzas de que Dios va a mandar un Mesías y que va a venir un Mesías y que va a venir para que recuperemos el paraíso, para que se perdonen nuestros pecados. Todo el Antiguo Testamento es hablando de ese Mesías futuro. Y todo el Nuevo Testamento es contándonos que ese Mesías llegó para nosotros, que llegó. Entonces, todos los que en el Antiguo Testamento estaban esperando la llegada del Mesías de todo corazón y con todo amor, recibieron la salvación. Y todos los que en el Nuevo Testamento creemos que ese Mesías llegó y lo recibimos con todo corazón y con todo amor, recibimos la salvación. ¿Sí ven? En el Antiguo Testamento se salvan los que esperaban al Mesías y en el Nuevo Testamento se salvan los que creemos que el Mesías ya llegó. Y así vemos que en el Antiguo Testamento nos indica que Jesucristo iba a venir, que el Mesías iba a venir. Y nos habla de dos venidas de Jesucristo. Esa primera venida de Jesús cuando venía para ser crucificado y para resucitar. Crucificado para morir por nuestros pecados, pagar la deuda por nuestros pecados y resucitar para vencer la muerte. Pero también nos hablaban, hay profecías de su segunda venida. La segunda venida de Jesucristo, que es la que nosotros estamos esperando, va a ocurrir de dos maneras. La primera es una manera invisible, que es la que conocemos como el rapto de la iglesia. Los cristianos estamos esperando el rapto de la iglesia. De eso alcanzamos a hablar al final del año pasado. Pudimos hablar un poquito de escatología, pero lo vamos a profundizar este año cuando entremos al Apocalipsis. Entonces, Jesucristo viene por segunda vez, primero de una manera invisible para raptar, para llevarse a sus hijos. Y la segunda manera es de una manera visible cuando ya Jesucristo viene como Rey de Reyes y Señor y Señores. En esta segunda venida que nosotros estamos esperando, cuando venga primero, viene por su iglesia y después viene con su iglesia. Ya llega Jesús como Rey de Reyes, no como un cordero para morir en la cruz, sino que ya viene como Rey de Reyes para poner orden en la tierra, para restaurar esta tierra totalmente dañada, totalmente enferma. Llega entonces el Señor Jesucristo para restablecer la justicia total, la misericordia y todo lo que teníamos en ese paraíso que se perdió. Es esa segunda venida, la segunda venida de Jesucristo, y eso es lo que hablamos en el Nuevo Testamento. Chicos, entonces vamos a dejar aquí. Entonces, Dios mediante, de hoy en 8, ya entramos de lleno al Nuevo Testamento. Ya vamos a empezar entonces de lleno en el Nuevo Testamento. Entonces, esto fue 2 clases de resumen. Denme gracias los que no estuvieron el año pasado porque fue por ustedes. Que hice todo este resumen de dos clases para que no entraran tan perdidos a este estudio. ¿Alguna pregunta? Espérame a ver. Señora. Dime. Bueno, no habiendo más preguntas. Listo. Que Dios